En la noche Pablo tuvo una visión donde un hombre macedonio se paraba y le rogaba: Debes venir a Macedonia y ayudarnos. Cuando Pablo vio la visión, procuramos partir enseguida hacia Macedonia, concluyendo que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Desde Troas zarpamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí viajamos a Filipos, una colonia romana y la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos ahí varios días. Y en el día de reposo salimos de la ciudad y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una de las presentes era una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba en grande a Dios. El Señor abrió su corazón para responder a lo que Pablo decía. Cuando toda su familia y ella fueron bautizados, nos invitó a su hogar. Si me consideran una creyente del Señor, Ella nos dijo, deben quedarse en mi casa. y así nos convenció. Un día en camino al lugar de oración, nos encontró una joven esclava que tenía el espíritu para predecir el futuro y le daba una gran ganancia a sus amos con la adivinación. Ella siguió a Pablo y a todos nosotros gritando: ¡Estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación! Y esto lo hizo por muchos días. Al final desagradó tanto a Pablo que se volvió y le dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. En ese momento el espíritu la dejó. Alguien que la ayude, por favor. No entiendo qué está pasando. Tiene que ayudarla. Señor, por favor, ayúdala. ¿Qué pasa? Alguien que la ayude, por favor. Cuando los amos de la joven vieron que habían perdido la esperanza de su ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron frente a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres son judíos, solo alborotan nuestra ciudad enseñando costumbres que no nos es lícito como romanos recibir o practicar. ¡Déjenlo! ¡Suéltenlo! Entonces se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron desnudarlos y azotarlos. ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡No puede quedarse así! ¡Llévenselos de aquí! ¡Fuera! ¡Guarden! ¡Castíganlos! ¡Golpéenlos hasta la muerte! ¡Merecen ser castigados! ¡Déjenlo, por favor! ¡Lárguenlo! ¡Largo de aquí! ¡Sí! ¡Acaben con ellos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlos! ¡Fuerte! ¡Que aprendan la lección! ¡Así aprenderán! Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los asegurara bien. Al recibir esta orden, los metió en el calabozo más alejado y aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos para Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué sucede? De repente, sobrevino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Pero Pablo gritó: ¡No te hagas ningún mal! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió que lo alumbraran. Entró y se postró temblando ante Pablo y Silas. Entonces los sacó y preguntó: Señores, ¿qué he de hacer para ser salvado? Y contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia. Le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa hora de la noche, el carcelero fue y les lavó las heridas. Y de inmediato se bautizó él con los suyos. El carcelero los llevó a su casa, les puso comida en la mesa y se regocijó su alma por haber creído en Dios, él y toda su familia. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a alguaciles con el carcelero y le ordenaron: Suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: Los magistrados han mandado que liberen a Silas y a ti. Pueden irse. Y vayan en paz. Pero Pablo le dijo a los alguaciles: Nos azotaron públicamente sin sentencia, aunque somos ciudadanos romanos. Y nos echaron a la prisión. Y ahora, ¿quieren deshacerse de nosotros en silencio? ¡No! ¡Que vengan ellos mismos a escoltarnos! Los alguaciles hicieron saber esto a los magistrados y cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Llegaron y les rogaron y los escoltaron de la prisión, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Te lo pedimos, Señor. Y luego se fueron. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como lo acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 días de reposo discutió con ellos sobre las Escrituras, declarando y exponiendo que el Cristo debía padecer y resucitar de los muertos. Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo, decía. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, así como un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. Pero los judíos tenían celos, así que reunieron a algunos hombres malos del mercado, juntaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, buscaron a Pablo y Silas para poder sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, gritando: Estos hombres, que han causado problemas en todo el mundo, han venido aquí. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que existe otro rey, uno que llaman Jesús. ¡No debe suceder! Al oír esto, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Pero al obtener la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Cuando cayó la noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Habiendo llegado, fueron a la sinagoga judía. En Berea eran de un carácter más noble que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las Escrituras a diario para ver si lo que decía era cierto. Muchos de los judíos creyeron, así como muchas mujeres griegas distinguidas y muchos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando la palabra de Dios en Berea,
fueron hacia ellos, inquietando a las multitudes y alborotándolas. Los hermanos de inmediato enviaron a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que escoltaban a Pablo le llevaron a Atenas, y se fueron con órdenes para Silas y Timoteo de unirse a él pronto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad llena de idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los griegos piadosos, así como en la plaza con los que concurrían día con día. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y algunos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Son vasijas de alta calidad. Otros afirmaban: parece que es un predicador de nuevos dioses. Ya compré varias. Lo decían porque Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sí. Somos hombres de fe. No podemos Así que tomándole, le trajeron a una reunión del Areópago, donde le dijeron: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significa. Todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír las ideas más nuevas. Y Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: Atenienses, he observado que en todo sentido son muy religiosos. Porque he pasado y he observado con cuidado todos sus santuarios. Y hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, lo que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por el hombre. Tampoco se le sirve con manos humanas como si necesitase de algo, pues es Él mismo quien da a todo hombre la vida, el aliento y todas las cosas. Y de una persona hizo todo el linaje del hombre para que habite en toda la tierra. Y Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites exactos de su habitación. Y lo hizo así para que el hombre buscara a Dios y tal vez ir palpando por Él y hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y también somos, como algunos de sus poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Por tanto, ya que somos el linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea algo como el oro, la plata o la piedra. Una imagen hecha por diseño y talento del hombre. Antes, Dios pasó por alto la ignorancia. Pero ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues estableció un día en el que juzgará al mundo con justicia por el hombre a quien designó. Y ha dado fe de esto a todo hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron lo de resucitar a los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: queremos oír otra vez sobre esto. Sí, fue muy interesante. Y así Pablo salió de la reunión. No nos servirá de nada. Algunos hombres se volvieron sus seguidores y creyeron. Sí, el camino es muy largo, pero valdrá la pena, te lo aseguro. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro de Areópago, así como una mujer llamada Dámaris y varios otros. Claro que sí. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma. Pablo fue a verlos y como era del mismo oficio que ellos, se quedó y trabajaron juntos. Cada día de reposo discutía en la sinagoga, buscando persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó exclusivamente a predicar, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se oponían a Pablo, le blasfemaban, sacudiendo los vestidos en protesta. Él decía: Su sangre estará en sus manos. Yo me libro de mi responsabilidad. Desde ahora,
Me iré con los gentiles. Pablo salió de la sinagoga y fue a la casa de al lado, de uno llamado Justo, un temeroso de Dios. Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su casa creyeron en el Señor. Y muchos corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo. Sigue hablando. Que nadie te calle. Porque yo estoy contigo, y nadie podrá hacerte mal alguno. Mi pueblo es grande en esta ciudad. Y Pablo estuvo ahí 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unidos contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, acusaron, persuade a las personas a honrar a Dios de manera contraria a la ley. Cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera esta una queja sobre alguna clase de agravio o algún crimen enorme, sería razonable que yo los escuchara. Pero ya que se trata de meras cuestiones de palabras y de nombres y de su propia ley, arreglen su problema ustedes. Yo no voy a ser juez de tales cosas. Así que los echó del tribunal. Y todos, apoderándose de Sóstenes, el líder de la sinagoga, lo golpearon frente al tribunal, pero a Galión nada le importaba esto. ¿Por qué no caminas conmigo? Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego dejó a los hermanos y navegó a Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Antes de zarpar, se rapó la cabeza completa en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, donde Pablo dejó a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ellos le rogaban que se quedase más tiempo, mas no accedió. Pero al irse les prometió: volveré a ustedes, si es lo que Dios quiere. Y luego zarpó de Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió en Antioquía. Y después de estar en Antioquía un tiempo, Pablo salió de ahí para viajar de lugar en lugar, recorriendo la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En eso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre elocuente y con poderoso saber de las Escrituras. Se le instruyó en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba sobre Jesús diligentemente, aunque solo conocía del bautismo de Juan. Comenzó a hablar con fuerza en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo invitaron a su casa, y le expusieron exactamente el camino de Dios. Cuando Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron y pidieron a los discípulos recibirlos. Ahí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque vehementemente refutaba a los judíos públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores y llegó a Éfeso. Halló a ciertos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: no, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó: ¿y en qué fueron bautizados? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres en total. Pablo entró a la sinagoga y habló con convicción por 3 meses.
discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se volvieron obstinados. Se rehusaban a creer y maldecían públicamente el camino. Y Pablo los dejó y se llevó a los discípulos, discutiendo a diario en la escuela de Tirano. Así fue por 2 años, para que todos los judíos y griegos que habitaban en Asia escucharan la palabra. Dios hizo milagros extraordinarios con Pablo. Incluso los delantales o los pañuelos que lo hubieran tocado se llevaban a los enfermos y las enfermedades se curaban y los espíritus malos salían. Los judíos, que eran exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos. Les decían: en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, te ordeno que salgas. 7 hijos de Seba, un sacerdote jefe judío, lo hacían. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? Y el hombre con quien estaba el espíritu saltó sobre ellos y pudo dominar a todos, y los golpeó de tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Cuando lo supieron tanto los judíos y griegos que vivían en Éfeso, tuvieron temor todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. En esta ocasión fuimos bastante. ¿Sí? Muchos de los que habían creído venían y confesaban abiertamente sus pecados. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Y hecha la cuenta del precio de los libros, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Después de haber estado ahí, dijo: tendré que visitar Roma también. Envió a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, a Macedonia, y él se quedó por algún tiempo en la región de Asia. Por aquel tiempo ocurrió un gran disturbio acerca del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de plata de Artemisa, daba mucha ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: hombres, saben que obtenemos una buena riqueza de este oficio. Y han visto y oído que este sujeto, Pablo, ha convencido y alejado de la verdad a grandes números de personas, aquí en Éfeso y prácticamente en toda la provincia de Asia. Él dice que los dioses hechos por hombres no son dioses en absoluto. Y hay peligro, no solamente de que nuestro negocio pueda desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa se vea desestimado. Y que la diosa misma, a quien se le venera por toda la provincia de Asia y el mundo entero, se vea robada de su divina majestad. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y vociferaron: ¡te apoyamos! ¡te apoyamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos contigo! ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Vamos! ¡Vamos todos! Toda la ciudad se llenó de confusión. ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vengan! La gente detuvo a Gayo y Aristarco, los compañeros de Pablo de Macedonia, y se lanzaron como uno solo al teatro. Pablo quería salir ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presente en el teatro. La concurrencia estaba confusa. Unos gritaban una cosa y otros otra, y la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí. Los judíos sacaron a Alejandro hasta el frente y parte de la multitud le gritaron órdenes. Alejandro pidió silencio para hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Sí! ¡Eso! El escribano calmó a la multitud y dijo: ¡Hombres de Éfeso! ¿Acaso no sabe todo el mundo
que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que cayó del cielo? ¡Sí! ¡Sí! Por tanto, ya que este hecho no puede contradecirse, deben tranquilizarse y nada hagan con premura. Trajeron a estos hombres aquí, aunque no han sido sacrílegos, ni blasfemadores de la diosa. Entonces, si Demetrio y sus compañeros artífices tienen un pleito contra cualquier persona, las audiencias están abiertas. Y tenemos procónsules, pueden presentar sus cargos. Y si tienen alguna cosa más que quieran hablar, se debe decidir en una legítima asamblea, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por los eventos de hoy. En tal caso, no tenemos ninguna causa para esta conmoción, ya que no hay ninguna razón para ella. Tiene razón, justamente. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Con permiso. A un lado. Gracias. Cuando terminó la tormenta, Pablo llamó a los discípulos y, después de animarlos, se despidió y partió hacia Macedonia. Viajó por aquella zona, hablando muchas palabras de aliento al pueblo. Y finalmente llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. Como los judíos tramaron en su contra cuando estaba a punto de zarpar a Siria, decidió regresar por Macedonia. Fue acompañado por Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo también, Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Zarpamos de Filipos tras los días de panes sin levadura, y 5 días después nos reunimos en Troas, donde estuvimos 7 días. El primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Pablo habló a la gente y como tenía intención de partir al día siguiente, siguió hablando hasta medianoche. Había muchas lámparas en la sala de arriba donde nos reunimos. Sentado en una ventana estaba un joven llamado Eutico, que se hundía en un sueño profundo mientras Pablo hablaba sin parar. Se durmió profundamente y cayó hasta el suelo desde el 3er piso. Y lo encontraron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo rodeó con los brazos. No se alarmen, dijo. Te pido, Señor, por este pequeño y todas tus promesas de resurrección, tráelo de vuelta a la vida. Es lo que te pedimos, Señor. Estamos esperando tu bendición. ¡Está vivo! ¡Milagro! ¡Está vivo! ¿Cómo sobrevive?
Luego Pablo subió otra vez, partió el pan y comió. Después de hablar hasta el amanecer, se fue. La gente llevó vivo al joven a casa y fueron grandemente consolados. Nos subimos al barco y navegamos hacia Asón, en donde recogeríamos a Pablo. Había hecho este arreglo porque iba a llegar a pie. Cuando nos encontramos en Asón, lo recogimos y fuimos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos de ahí y llegamos a Aquío. Al día siguiente pasamos a Samos. Y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar por Éfeso para evitar pasar tiempo en la provincia de Asia, porque tenía prisa de llegar a Jerusalén, si era posible para Pentecostés. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso a buscar a los ancianos. Cuando llegaron, él les dijo: ¿Saben cómo viví siempre que estuve con ustedes, desde el primer día que llegué a la provincia de Asia? Serví al Señor con gran humildad y con lágrimas, aunque fui puesto a gran prueba por los judíos. Saben que jamás he dudado en predicar algo que les fuera útil. He enseñado públicamente y de casa en casa. Les prediqué a ambos, judíos y griegos, que deben de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora, impulsado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Yo solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que la prisión y las dificultades están esperándome. Sin embargo, considero que mi vida no vale nada para mí. Si tan solo pudiera terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha dado. La tarea de testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de entre quienes he andado predicando el reino va a volver a verme. Y por ello, les declaro a todos hoy que soy inocente de la sangre de los hombres, porque jamás he dudado en anunciarles a ustedes la voluntad de Dios. Siempre velen por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los puso por obispos. Sean pastores de la iglesia de Dios que compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida llegarán lobos feroces y no perdonarán al rebaño. Incluso entre ustedes mismos se levantarán hombres que distorsionarán la verdad para así arrastrar tras de sí a los discípulos. Por eso deben mantener la guardia. Recuerden que por 3 años jamás dejé de advertirles a todos, noche y día, con lágrimas. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que los edificará y les dará su herencia entre todos aquellos santificados. Jamás he codiciado la plata, ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos mías han suplido mis necesidades y las de mis compañeros. En todo lo que hice, les mostré que con este tipo de trabajo duro hay que ayudar al débil, recordando las palabras que dijo el mismo Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Habiendo dicho esto, se arrodilló con todos y oró.
Muchas gracias por todo. Nos vamos a extrañar. Gracias por haber venido. Cuídense, por favor. Todos lloraron mientras lo abrazaban y besaban. Lo que más les dolió fue su declaración de que nunca lo volverían a ver. Luego lo acompañaron al barco. Muchas gracias por habernos visitado. Se lo prometemos. Nos echaremos mucho de menos. Estuvimos muy felices de tenerlos aquí. Sí, claro que sí. Hasta luego. Después de habernos separado de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos directo a Kos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Pátara. Encontramos un barco que cruzaba hacia Fenicia. Subimos a él y zarpamos. Después de ver Chipre y pasar hacia el sur de este, navegamos hacia Siria. Desembarcamos en Tiro, donde nuestro barco descargó su cargamento. Hallamos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Mediante el Espíritu, instaron a Pablo a no ir a Jerusalén. Pero pasado este tiempo, nos fuimos y seguimos el camino. Los discípulos, sus mujeres e hijos nos acompañaron fuera de la ciudad, y ahí en la playa oramos. Después de despedirnos de todos, subimos a bordo del barco y regresaron a casa. Continuamos el viaje desde Tiro y desembarcamos en Tolemaida. Ahí saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Partiendo al día siguiente llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Después de estar ahí muchos días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Acercándose a nosotros, tomó el cinto de Pablo. Se ató con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo dice: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y se lo entregarán a los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y los presentes suplicamos a Pablo no ir a Jerusalén. Pablo respondió: ¿Por qué lloran y me rompen el corazón? Estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando no se dejó disuadir, nos rendimos y dijimos: será lo que Dios quiera. Después de esto nos preparamos y fuimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a casa de Nasón, donde nos quedaríamos. Él era un hombre de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cálidamente. Hola. Al día siguiente fuimos con Pablo a ver a Jacobo y los ancianos estaban ahí. Pablo los saludó y les informó con detalle lo que Dios hizo entre los gentiles con su ministerio. Cuando oyeron esto, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído ya. Y todos ellos son celosos de la ley. Se les informó que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos o vivan nuestras costumbres. ¿Qué hemos de hacer? Ciertamente sabrán que viniste. Haz lo que te digamos. Hay 4 hombres con nosotros que han hecho un voto. Toma a estos hombres, participa en sus ritos de purificación y paga sus gastos para que les afeiten la cabeza. Entonces, todos sabrán que no son ciertos los reportes sobre ti, sino que tú mismo vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, les hemos escrito nuestra decisión de que se abstengan de alimentos sacrificados a ídolos, de sangre, de carne de animales ahogados y de inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo tomó a los hombres y se purificó junto con ellos. Luego fue al templo para dar aviso de la fecha en que terminarían los días de purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Todo va bien. ¿Gustas acompañarnos? Pues ellos están comprando todo en el mercado. Se hizo según la ley.
Cuando los 7 días casi habían pasado, algunos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a la multitud, lo tomaron y gritaron: ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdenos! Este es el hombre que enseña a los hombres en todas partes contra nuestro pueblo y nuestra ley y este lugar. Y además, metió griegos al área del templo y profanó este lugar santo. Habían visto antes a Trófimo, el efesio, en la ciudad con Pablo y asumieron que Pablo lo llevó al templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente vino corriendo de todas partes. Tomando a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato se cerraron las puertas. Mientras intentaban matarlo, la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada llegó al comandante de las tropas y tomó a sus oficiales y soldados y corrió hacia la multitud. Cuando la gente vio al comandante y los soldados dejaron de golpear a Pablo, el comandante se acercó, lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Ya les trajeron las cadenas. Muy bien. Llévenselo. ¡No lo liberen! Qué bueno que no dejen a esta gente afuera. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y, como el comandante no pudo descubrir la verdad debido al alboroto, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. ¡Levántenlo! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Llévenlo a prisión! Tiene que dejarlo. No he hecho nada. ¡Merece estar afuera! ¡No he hecho nada! ¡Toda esta gente debe ser castigada! Cuando Pablo llegó a las escaleras, la violencia de la turba era tanta que tuvo que ser cargado por los soldados. La muchedumbre que lo seguía gritaba: ¡que se muera! ¡Misericordia, por favor! Cuando estaban por meter a Pablo a la fortaleza, le preguntó al comandante: ¡Hey! ¿Puedo decirle algo a usted? ¿Hablas griego? Respondió: ¿No eres tú el egipcio que inició una revuelta y dirigió 4,000 terroristas al desierto hace algún tiempo? Pablo respondió: Soy un judío de Tarso, en Cilicia, habitante de una ciudad extraordinaria. Por favor, déjame hablar con la gente. Al recibir el permiso del comandante, Pablo se paró en las escaleras y señaló a la multitud. Cuando todos callaron, él les dijo en arameo: Hermanos y padres, escuchen. Ahora, mi defensa. Cuando lo oyeron hablarles en arameo, se quedaron muy callados. Luego Pablo dijo: Soy un judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo Gamaliel fui instruido a fondo en la ley de nuestros padres y fui justo tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy. Yo perseguía a los seguidores de este camino hasta la muerte, arrestando tanto a hombres como mujeres y llevándolos a prisión, como también el sumo sacerdote y todo el concilio pueden atestiguar. Incluso obtuve cartas de ellos para sus hermanos en Damasco, y fui allí para llevar a esta gente como prisioneros a Jerusalén para su castigo. Al mediodía, cuando me acercaba a Damasco, de repente, una brillante luz del cielo brilló a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Quién eres tú, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo, respondió. Mis compañeros vieron la luz, pero no entendieron la voz de aquel que me estaba hablando. ¿Qué debo hacer, Señor?, pregunté. Levántate, dijo el Señor, y ve a Damasco, y allí te dirán todo lo que te he asignado a hacer. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de la luz me había cegado.
un hombre llamado Ananías vino a verme. Era un devoto observador de la ley y muy respetado por todos los judíos que vivían ahí. Se puso a mi lado y dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo momento fui capaz de verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para conocer su voluntad y para ver al que es justo y oír las palabras de su boca. Tú vas a ser su testigo ante todos los hombres por lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué estás esperando? ¡Levántate! ¡Bautízate! Y lava tus pecados llamando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance y vi al Señor hablando. «Rápido», me dijo, «sal de Jerusalén de inmediato, porque ellos no aceptarán tu testimonio sobre mí». «Señor», respondí, «estos hombres saben que fui desde una sinagoga a otra para encarcelar y golpear a aquellos que creen en ti. Y cuando fue derramada la sangre de tu mártir Esteban, me quedé allí dando mi aprobación y guardando las ropas de aquellos que lo mataban». Entonces el Señor me dijo: «Ve, yo te enviaré lejos de aquí a los gentiles». La multitud escuchó a Pablo hasta que dijo esto. Luego alzaron la voz y gritaron: ¡elimínenlo! ¡No es apto para vivir! ¡Ah! Mientras gritaban, se quitaban las capas y arrojaban polvo en el aire. El comandante ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Ordenó que lo azotaran y lo interrogaran para saber por qué la gente le gritaba a él de esa forma. Mientras lo tendían para azotarlo, dijo Pablo al centurión que estaba ahí: ¿es legal que ustedes azoten a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el centurión oyó esto, fue al comandante y se lo informó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. El hombre es ciudadano romano. El comandante fue a Pablo y preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy, respondió. Luego el comandante dijo: pagué un alto precio por mi ciudadanía. Pero yo nací ciudadano. Pablo respondió: los que iban a interrogarlo se retiraron de inmediato. El propio comandante se alarmó cuando entendió que habían encadenado a Pablo, un ciudadano romano. Al día siguiente, como el comandante quería saber exactamente por qué los judíos acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó reunirse a los principales sacerdotes y todo el Sanedrín. Llevó a Pablo y lo hizo presentarse ante ellos. Pablo miró directamente al Sanedrín y dijo: hermanos, he cumplido con mi deber con Dios con buena conciencia hasta hoy. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Te sientas allí a juzgarme según la ley, pero tú mismo violas la ley al ordenar que me golpeen. Los que estaban cerca de Pablo dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió: hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que algunos de ellos eran saduceos y otros fariseos, les dijo en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Ahora soy juzgado por mi esperanza en la resurrección de los muertos. Al decir esto, comenzó una disputa entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Los saduceos dicen que no hay resurrección y que no hay ángeles ni espíritus.
Pero los fariseos los reconocen todos. Hubo un gran alboroto, y algunos maestros de la ley, que eran fariseos, se levantaron y discutieron vigorosamente. No hallamos nada malo en este hombre. Dijeron: ¿y si un espíritu, o tal vez un ángel, le ha hablado? La disputa se volvió tan violenta que el comandante temió que Pablo fuera despedazado por ellos. Ordenó a las tropas que bajaran y se lo llevaran por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. No puede ser posible eso. Este hombre está mintiendo. Llévenselo. Hicieron caminar un inválido. No queremos sus mentiras aquí. La noche siguiente el Señor se paró cerca de Pablo y le dijo: Ármate de valor. Como has testificado de mí en Jerusalén, asimismo testificarás en Roma. En la mañana los judíos formaron una conspiración e hicieron un juramento de no comer ni beber hasta matar a Pablo. Más de 40 hombres estuvieron involucrados. Fueron a los principales sacerdotes y ancianos y les dijeron: hemos jurado solemnemente no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora bien, ustedes y el Sanedrín solicitan al comandante traerlo ante ustedes con el pretexto de querer información más clara sobre su caso. Estamos listos para matarlo antes de llegar. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró, fue a la fortaleza y le dijo a Pablo. Y Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: llévalo con el comandante, tiene algo que decirle. Y así lo hizo. El centurión dijo: Pablo, el prisionero me envió a llamar y me pidió que trajera a este joven porque tiene algo que decirte. El comandante tomó al joven de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué quieres decirme? Él dijo: los judíos han acordado pedirle que lleve a Pablo ante el Sanedrín mañana, con el pretexto de querer información más precisa sobre él. No ceda ante ellos, porque más de 40 lo esperan en emboscada. Han hecho un voto de no comer ni beber hasta matarlo. Ahora están listos y esperan el consentimiento de su solicitud. El comandante despidió al joven y le advirtió: no le digas a nadie que me has reportado esto a mí. Llamó a 2 centuriones y les ordenó: preparen a un destacamento de 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para ir a Cesarea a las 9 de la noche. Proporcionen monturas para Pablo para que pueda ser llevado a salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta que decía: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Este hombre fue apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, pero llegué con mis tropas y lo salvé, porque sabía que era ciudadano romano. Quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé a su Sanedrín. Descubrí que la acusación tenía que ver con asuntos sobre su ley, pero no había ningún cargo en su contra que mereciera muerte o prisión. Cuando me informaron de un complot de muerte contra este hombre, lo envié de inmediato a usted, y también ordené a sus acusadores que presentaran ante usted su caso contra él. Y los soldados, cumpliendo sus órdenes, tomaron consigo a Pablo en la noche y lo llevaron hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras volvían a la fortaleza. Cuando la caballería llegó a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, dijo: escucharé tu caso cuando lleguen tus acusadores. Luego ordenó que Pablo fuera vigilado en el palacio de Herodes. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tertulo, y presentaron sus cargos contra Pablo ante el gobernador. Cuando llamaron a Pablo, Tertulo presentó su caso ante Félix. Hemos disfrutado de un largo periodo de paz con usted.
Y su previsión ha producido reformas en esta nación en todas partes y en todos los sentidos, excelentísimo Félix. Lo reconocemos con profunda gratitud. Pero, para ya no cansarlo más, le ruego la amabilidad de escucharnos brevemente. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que provoca disturbios entre judíos de todo el mundo. Es cabecilla de la secta nazarena e incluso intentó profanar el templo. Y por eso lo apresamos. Al examinarlo usted mismo, podrá conocer la verdad sobre todos los cargos que presentamos contra él. Los judíos se unieron a la acusación afirmando que esto era cierto. Cuando el gobernador le indicó hablar, Pablo respondió: Yo sé que durante varios años usted ha sido juez de esta nación. Con gusto haré mi defensa. Puede comprobar fácilmente que hace no más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando a la multitud en las sinagogas, ni en ningún otro lado de la ciudad. Y ellos no pueden probarle los cargos que ahora han hecho contra mí. Sin embargo, admito que adoro al Dios de nuestros padres como un seguidor del camino al que llaman secta. Yo creo en todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito por los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios que estos hombres, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los malvados. Por eso, me esfuerzo por mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. Después de una ausencia de varios años, vine a Jerusalén para traer a mi pueblo regalos para los pobres y presentar ofrendas. Estaba ceremonialmente limpio cuando me encontraron en el atrio del templo haciendo eso. No había multitud conmigo, ni estuve involucrado en ningún disturbio. Pero hay algunos judíos de la provincia de Asia que deberían estar aquí, frente a usted, para presentar cargos si tienen algo contra mí. O que los presentes me digan qué crimen encontraron en mí cuando estuve ante el Sanedrín. A menos que fuera una sola cosa que grité cuando estuve ante ellos. Es debido a la resurrección de los muertos que hoy estoy siendo juzgado frente a usted. Entonces Félix, que conocía bien el camino, levantó la sesión. Cuando Lisías, el comandante, llegue aquí, dijo, yo decidiré tu caso. Ordenó al centurión que mantuviera a Pablo vigilado, pero que le diera libertad y permitiera a sus amigos ocuparse de él. Varios días después, llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Mientras Pablo hablaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y dijo, ya es suficiente, puedes irte. Cuando lo crea conveniente, mandaré a buscarte. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera un soborno, por lo que lo hacía ir con frecuencia y hablaba con él. Cuando habían pasado 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo. Pero como Félix quería conceder un favor a los judíos, dejó a Pablo en prisión. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén, donde se presentaron ante él los principales sacerdotes y los líderes judíos con los cargos contra Pablo. Le pidieron urgentemente a Festo que les hiciera un favor, que trasladaran a Pablo a Jerusalén, porque estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió, Pablo está detenido en Cesarea, y yo mismo iré allá pronto. Que algunos de tus líderes vengan conmigo y presenten cargos contra el hombre allá, si él ha hecho algo malo. Después de 8 o 10 días con ellos, descendió a Cesarea.
Al día siguiente convocó al tribunal y ordenó que llevaran a Pablo ante él. Cuando apareció Pablo, los judíos que habían ido desde Jerusalén lo rodearon, presentando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Entonces Pablo se defendió. No he hecho nada malo contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Festo, que quería hacer un favor a los judíos, dijo a Pablo: ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allá ante mí por estos cargos? Pablo respondió: Estoy ahora ante el tribunal del César, en donde debería ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como usted mismo sabe muy bien. Si, sin embargo, soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir, pero si los cargos de que me acusan estos judíos no son ciertos, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Apelo al César. Después de que Festo consultó con su consejo, declaró: Al César has apelado, y al César vas a ir. Días después, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para presentar sus respetos a Festo. Como pasaron muchos días ahí, Festo discutió el caso de Pablo con el rey. Él dijo: Hay un hombre aquí a quien Félix dejó prisionero. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y ancianos judíos presentaron cargos contra él y pidieron que fuera condenado. Les dije que no es costumbre romana entregar a ningún hombre antes de enfrentarse a sus acusadores y haya tenido la oportunidad de defenderse ante los cargos. Cuando vinieron aquí conmigo, yo no retrasé el caso, pues convoqué al tribunal al día siguiente y ordené que trajeran al hombre. Cuando sus acusadores se levantaron para hablar, no lo acusaron de ninguno de los crímenes que esperaba. En cambio, tuvieron algunos puntos de disputa con él sobre su religión y sobre un hombre muerto llamado Jesús, de quien Pablo afirma que está vivo. No sabía cómo investigar tales asuntos. Le pregunté si estaría dispuesto a ir a Jerusalén, a ser juzgado ahí por estos cargos. Cuando Pablo apeló para que se aplazara la decisión del emperador, ordené que lo retuvieran hasta enviarlo al César. Entonces Agripa le dijo a Festo: Me gustaría escuchar a este hombre yo mismo. Él respondió: Mañana lo escucharás. Al día siguiente, Agripa y Berenice vinieron con gran pompa y entraron en la sala de audiencias con los hombres líderes y oficiales de alto cargo. Y por orden de Festo, trajeron a Pablo. Festo dijo: Rey Agripa, y todos los que están presentes con nosotros, ven a ese hombre. Toda la comunidad judía me ha hecho peticiones por él, en Jerusalén y aquí en Cesarea, gritando que ya no debería vivir más. Descubrí que no había hecho nada que mereciera la muerte. Pero como entonces apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero no tengo nada definitivo que escribir a su majestad de él. Por eso lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante usted, Rey Agripa, para que como resultado de la investigación tenga algo que escribir, porque creo que no es razonable enviar a un prisionero sin especificar los cargos que se le imputan. Y Agripa le dijo a Pablo: Tienes permiso para hablar por ti mismo. Pablo hizo un gesto con la mano y comenzó su defensa. Rey Agripa, me considero afortunado de estar hoy ante usted mientras hago mi defensa contra todas las acusaciones de los judíos. Y especialmente porque usted conoce bien todas las costumbres y controversias judías. Por eso, le ruego que me escuche con paciencia.
Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era un niño, desde el principio de mi vida en mi propio país y también en Jerusalén. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si lo desean, que yo, según la secta más estricta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora, debido a mi esperanza en lo que Dios prometió a nuestros padres, estoy siendo juzgado hoy. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan ver cumplir mientras le sirven fervientemente a Dios. Oh Rey, es por esta esperanza que los judíos me acusan. ¿Por qué cualquiera consideraría increíble que Dios resucite a los muertos? Yo también estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para oponerme a Jesús de Nazaret. Y eso es lo que hice en Jerusalén. Por la autoridad de los sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos. Y cuando fueron ejecutados, yo voté en contra de ellos. Muchas veces fui de una sinagoga a otra para que los castigaran y traté de obligarlos a blasfemar. En mi obsesión contra ellos, incluso fui a ciudades extranjeras para perseguirlos. En uno de estos viajes, yo iba a Damasco con la autoridad y la comisión de los sacerdotes. Cerca del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz desde el cielo, más brillante que el sol, ardiendo alrededor de mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y oí una voz diciéndome en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Te cuesta dar coces contra el aguijón? Y pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo, respondió el Señor. Ahora, levántate, ponte de pie. Me he aparecido a ti para nombrarte como siervo y como testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Yo te rescataré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío para que tú abras sus ojos y los conviertas de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre aquellos que sean santificados por la fe en mí. Así pues, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión del cielo. Primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén y a toda Judea. Y también a los gentiles les prediqué que se arrepientan y vuelvan a Dios y demuestren esto con sus obras. Es por eso que los judíos me apresaron en el atrio del templo y trataron de matarme. Pero he tenido la ayuda de Dios, incluyendo hoy mismo. Y por eso estoy aquí y testifico a pequeños y grandes por igual. No digo nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron que pasaría, que Cristo sufriría, y como el primero en resucitar de los muertos, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. En este punto Festo interrumpió la defensa de Pablo. ¡Estás demente, Pablo!, gritó. Tu gran saber te está volviendo loco. No estoy loco, excelentísimo Festo. Pablo respondió: lo que digo es cierto y razonable. El rey está familiarizado con esto. Puedo hablar libremente con él. Estoy convencido de que nada de esto se le ha escapado, porque no se hizo en secreto. Rey Agripa, ¿les cree a los profetas? Yo sé que sí. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿y crees tú que en tan poco tiempo podrás persuadirme de ser cristiano? Pablo respondió: poco tiempo o mucho. Pido a Dios que no solo usted, sino todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser lo que soy. Excepto por las cadenas.
Se levantó el rey y con él el gobernador, Berenice y los que estaban sentados. Salieron de la habitación. Y mientras hablaban entre ellos, dijeron: Este hombre no está haciendo nada que merezca muerte o prisión. Agripa le dijo a Festo: Pudo haber sido liberado si no hubiera apelado al César. Cuando se decidió que zarpáramos a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía a la compañía Augusta. Nos subimos a un barco adramiteno que iba a zarpar a los puertos de la costa de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Aristarco, un macedonio de Tesalónica, iba con nosotros. Al otro día desembarcamos en Sidón y Julio, por bondad hacia Pablo, le permitió ir con sus amigos para que ellos le atendieran. De ahí, volvimos a navegar y pasamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de cruzar mar abierto frente a la costa de Cilicia y Panfilia, desembarcamos en Mira, en Licia. Ahí, el centurión encontró un barco alejandrino que iba a Italia y nos embarcó. Avanzamos lentamente durante días y tuvimos dificultades para llegar a Gnido. El viento no nos dejó de mantener el rumbo y navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Avanzamos por la costa con dificultades y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Lasea. Perdimos mucho tiempo y la navegación era peligrosa porque ya habíamos pasado el ayuno. Y Pablo les advirtió: Hombres, puedo ver que nuestro viaje va a ser desastroso y traerá pérdidas al barco y al cargamento y a nuestras propias vidas también. Pero el centurión, en lugar de escuchar lo que decía Pablo, siguió el consejo del piloto y del dueño del barco. Como el puerto no era apto para pasar el invierno, la mayoría decidió que debíamos seguir, con la esperanza de llegar a Fenice e invernar ahí. Este era un puerto en Creta, orientado tanto al suroeste como al noroeste. Cuando un suave viento empezó a soplar, creyeron que tenían lo que querían, así que levaron anclas y navegaron por la costa de Creta. Al poco tiempo, un viento con fuerza de huracán los azotó desde la isla. El barco quedó atrapado por la tormenta y no podía navegar, así que cedimos y fuimos arrastrados. Al pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, apenas pudimos asegurar el bote salvavidas. Una vez que lo subieron a bordo, pasaron cuerdas bajo del barco para reforzarlo. Temiendo encallar en los bancos de arena de Sirte, echaron el ancla y dejaron que el barco avanzara. Recibimos un embate tan violento de la tormenta que al día siguiente empezaron a tirar el cargamento por la borda. Al tercer día arrojaron los aparejos del barco con sus propias manos. No aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días y la tormenta continuó arrasando. Al fin perdimos toda la esperanza de salvarnos. Después de que los hombres estuvieron mucho tiempo sin comer, Pablo se puso de pie y dijo: Hombres, debieron seguir mi consejo de no zarpar de Creta. Así se habrían ahorrado este daño y esta pérdida. Pero ahora los insto a que sean más valientes, porque ninguno de ustedes se perderá. Solo el barco será destruido. Anoche, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo se paró a mi lado y me dijo: No tengas miedo, Pablo. Debes de ser juzgado ante el César. Y Dios, en su gracia, te ha dado la vida de todos los que navegan contigo. Entonces, mantengan su valor, hombres, porque tengo fe en Dios de que pasará tal como me dijo. Sin embargo, debemos tocar tierra en alguna isla. La noche del día 14, todavía atravesábamos por el mar Adriático, cuando, por la medianoche, los marineros sintieron que se acercaban a tierra. Echaron la sonda y descubrieron que el agua tenía 20 brazas de profundidad. Poco después le echaron otra vez y notaron 15 brazas.
Temiendo estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas desde la popa y rogaron que amaneciera. Sí, viene peor, ya lo sé. En un intento de escapar del barco, los marineros dejaron caer el bote salvavidas, fingiendo que iban a echar anclas desde la proa. Entonces Pablo dijo al centurión y a los soldados: A menos que ellos se queden en el barco, no se salvarán. ¡El barco se va a hundir! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! Esto es muy pesado. ¡Necesitamos gente aquí! Cuidado, eso Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sujetaban el bote salvavidas y lo dejaron caer. ¡Rápido, ven! ¡Cuidado, eso lo está arrastrando! ¡Ayuda! ¡Nos vamos a hundir! ¡El agua está subiendo! ¡Necesitamos gente aquí! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! Poco antes del amanecer, Pablo instó a todos a comer. Gracias. Estos últimos 14 días, dijo, han estado en constante suspenso y han estado sin comer. No han comido nada. Ahora los insto a que tomen comida. La necesitan para sobrevivir. Ninguno perderá un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y empezó a comer. Todos se animaron y comieron. En total éramos 276 a bordo. Cuando comieron todo lo que quisieron, aligeraron el barco arrojando el grano al mar. Cuando amaneció, no reconocían la tierra, pero vieron una bahía y una playa, donde decidieron encallar el barco si podían. Soltando las anclas, los dejaron en el mar y al mismo tiempo desataron las cuerdas que sujetaban los timones. Izaron el trinquete al viento y se dirigieron a la playa, pero el barco chocó contra un banco de arena. La proa se atascó y la popa se rompió por el golpe de las olas. Los soldados planearon matar prisioneros para evitar que se alejaran nadando y escaparan. ¿Qué está pasando? ¡Deténganlo! Pero el centurión quería perdonar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo su plan. Ordenó a los que sabían nadar saltar primero y llegar a tierra. El resto debía llegar sobre tablas o trozos del barco. Y así todos llegaron a salvo a tierra. Sobrevivimos. Una vez en la costa, descubrimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos mostraron una amabilidad inusual. Nos recibieron encendiendo una fogata porque llovía y hacía frío. Creo que el fuego ya está listo. Pablo recogió un montón de leña y mientras la ponía en el fuego, una víbora atraída por el calor se le enredó justo en la mano. Dijeron, cuando los isleños vieron la víbora colgando de su mano, se dijeron: debe ser un asesino. Porque aunque escapó del mar, la justicia no le permitió vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego y no sufrió efectos nocivos. Habrá sido venenosa. No tengo idea. Esperemos que no. Entre la leña, no lo puedo creer. Pásame otro plato, por favor. Sí, claro, toma. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar mucho y ver que no le pasaba nada inusual, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. Gracias. Había cerca una finca que pertenecía a Publio, el funcionario de la isla. Nos recibió en su casa durante 3 días, fue muy hospitalario. Su padre estaba enfermo en cama, sufriendo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le puso las manos encima y lo sanó. Cuando esto pasó, vinieron otros enfermos de la isla y fueron curados. Nos honraron de muchas formas, y al estar listos para zarpar nos dieron los suministros necesarios. Al cabo de 3 meses, nos hicimos a la mar en un barco que había invernado en la isla.
Era un barco alejandrino, con la insignia de los dioses gemelos Castor y Pollux. Llegamos a Siracusa y nos quedamos ahí 3 días. De ahí zarpamos y llegamos a Regio. Al otro día se levantó el viento del sur y al día siguiente llegamos a Puteoli. Y unos hermanos nos invitaron a pasar la semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos, al enterarse de nuestra llegada, viajaron hasta el foro de Apio y las 3 tabernas a recibirnos. Al ver a estos hombres, Pablo dio gracias a Dios y se animó. Al llegar a Roma, a Pablo se le dejó vivir solo, con un soldado vigilándolo. 3 días después convocó a los líderes de los judíos. Cuando se reunieron, Pablo les dijo: Hermanos, aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui arrestado en Jerusalén y entregado a los romanos. Me examinaron y quisieron liberarme, porque no era culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, aunque no tenía ningún cargo que presentar contra mi propio pueblo. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Es debido a la esperanza de Israel que estoy atado a esta cadena. Y respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, y ninguno de los hermanos que han venido de allá ha denunciado, ni dicho nada malo sobre ti. Pero queremos escuchar cuáles son tus puntos de vista, porque sabemos que la gente en todas partes está hablando contra esta secta. Acordaron ver a Pablo cierto día, y llegaron en gran número al lugar donde estaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba y les anunciaba el reino de Dios, y trataba de convencerlos acerca de Jesús con la ley de Moisés y los profetas. Algunos se convencieron por lo que dijo, pero otros no le creían. No estuvieron de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo hizo su declaración final. El Espíritu Santo habló con la verdad a sus padres al decir por medio del profeta Isaías: vayan a este pueblo y díganles: ustedes siempre oirán, pero nunca entenderán. Siempre verán, pero nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De otro modo, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y cambiar, y yo los sanaría. Por ello, quiero que sepan que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y ellos escucharán. Durante 2 años, Pablo se quedó en su casa alquilada y recibía a todos los que venían a verlo. Con valentía y sin obstáculos predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo. Epílogo.
Saquen todo. Sí, señor. Sean bienvenidos. Cárguenlo. La orden. ¿Cómo les fue en su viaje? Aseguren esas cuerdas. ¿En serio? Bueno, no se preocupen. Ya Bien, pueden vamos. llegar y van a descansar un ¡Ey! poco antes. ¡Faltan estas cajas! Sí, señor. Oye, ayúdame. Ve a Sí, comprar lo que vamos. falta. Sí, mira, aquí tienes unas cuantas cosas. Enseguida terminamos, señor. ¿Qué te dije de esa cuerda? Pídelo en ese lado. Sí, no se preocupe, señor. Sí, ya Asegúrala. Ahora es divertido, pero... Doctor, Hace un la par de noche, días que hemos dije, sufrido "Bueno, bastante". Pensé que no íbamos a sobrevivir. vaya en supongo paz. que ya terminó la tormenta. Gracia y paz para usted, capitán. El mar está tranquilo. Esperemos que el siguiente viaje sea más. Ya estamos en casa. Sí, al fin. Sí, me encanta. Ah. Ha pasado tanto tiempo, amigo. Claro. Qué gusto verte. Sí. Ven conmigo. Sígueme. Ha sido un largo Debes contarme viaje, pero todo lo creo que has todo hecho. ha resultado como queríamos. Así fue. Claro Hermano, que sí. tú siempre has hablado sin parar.